Empatizando. El día de hoy tenemos una conversación súper interesante. Nuestro personaje o nuestro tema es un tema que rompe estructuras. Y para ese tema que rompe estructuras, yo necesitaba traerme a alguien que también rompiera estructuras. Entonces les quiero presentar, ella es Yesenia. Hola. Yesenia ya había estado en el programa, todos sabíamos que era abogada, pero lo que no sabíamos es que Yesenia también es bióloga. Y el tema de hoy amerita un biólogo que también sepa derecho. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los hipopótamos. Jess, ¿qué es esta vaina de los hipopótamos? Bueno, hablar de hipopótamos es un tema que hay que ver desde varias perspectivas. Yo soy licenciada en biología, soy abogada, soy especialista en derecho ambiental y estos temas de la fauna resultan ser muy complejos porque cada uno los vemos de manera distinta, ¿no? Sé que Pablo Escobar, en medio de toda su cultura de narcotráfico, queriendo mostrar un poder, trajo unos hipopótamos hace varios años, a finales de la década de los 80, y los trajo de su hacienda Nápoles. Esos hipopótamos eran especies que no corresponden al ecosistema colombiano, a ningún ecosistema colombiano, son hipopótamos provenientes de África, es una especie que viene de la sabana africana, especialmente de África subsahariana, y que tiene su hábitat allá. Es decir, todo su contexto ecológico es africano. O sea, Jess, que nos tropicalizaron los hipopótamos, o tropicalizamos los hipopótamos. Digamos que no es precisamente acertado decir que lo tropicalizamos, porque a veces, digamos que todos hemos escuchado en algún momento la teoría de la adaptación de las especies, y todos creemos que todas las especies se adaptan. Eso no lo enseñan en el colegio, ¿cierto? Pero las especies se adaptan después de muchos años, de hecho después de eras geológicas, lo que no significa que en 2 o 3 décadas esta especie haya podido adaptarse a este ecosistema. De hecho, cuando una especie se adapta, lo que hace es que cambia el ecosistema. Entonces, aquí estamos hablando de una especie, uno, que no es nativa colombiana, que definitivamente no tiene ningún representante de su especie en este continente. Es decir, que por donde le miremos, es una especie que no debería estar aquí. Pero pues eso tiene una cantidad de implicaciones también emocionales, ¿no? Porque los derechos de la naturaleza, pues que son hoy en día un debate muy importante, hablamos de los derechos de cuarta generación, y estos derechos de cuarta generación o derechos de la naturaleza han permitido que nos demos debates como los derechos del río Atrato, como los debates sobre la libertad de los Ochucho, que fue una sentencia de beneficiación de la Corte Constitucional, y otros elementos que nos hacen pensar en que la vida del animal es como la vemos nosotros y no como debería ser la de su población. Ok, o sea, lo que me estás queriendo decir es que estos hipopotamitos, que es que claro, uno le tiene como toda la empatía, no deberían estar acá y tienen unos ciertos riesgos, ¿no? O sea, entiendo yo que son un problema para ahorita el río Magdalena, el río donde ellos no tienen como depredadores. Creo que eso que los convierte, o sea, ¿qué categoría los convierte en una plaga? Es difícil decirlo de esa manera porque cuando nos dicen plagas normalmente pensamos en cosas horribles, en cosas que están en grandísimas cantidades, pero lo cierto es que ¿qué es una plaga? Una plaga es una población animal o población vegetal que no tiene cómo controlarse. ¿Qué pasa? Que una especie animal en su hábitat natural tiene normalmente quien la controle biológicamente. Entonces, por ejemplo, el hipopótamo, que es africano, tiene en África no depredadores propiamente, pero compite territorialmente, por ejemplo, con los leones, con las hienas, con los cocodrilos, que normalmente son quienes los atacan, pero ellos hacen las veces de control biológico, es decir, que ellos hacen las veces de disminuir pues, la posibilidad del crecimiento de la población. Sucede que aquí en Colombia ellos no tienen ningún depredador natural, no tienen ninguna competencia territorial, y sí tienen unas condiciones de vida que son muy exigentes, y esas condiciones de vida que son muy exigentes lo que hacen es que afectan nuestros ecosistemas. ¿Por qué afectarlos? Uno diría, ay, pero es tan tierno el hipopótamo, es tan lindo, nos hace ojitos y sus orejitas chiquitas son tan tiernas. Los hipopótamos son especies absolutamente territoriales y tienen unos requerimientos alimenticios muy altos, y son animales pues de gran talla, y esa gran talla hace que su requerimiento alimenticio sea muy alto, que entren en competencia por su territorialidad, y en eso lo que van haciendo es desplazando las especies propias de estos ecosistemas.
¿Qué pasa? Que para nosotros la Constitución Política de 1991 es absolutamente importante en términos ambientales. Habló no solamente de la protección de los derechos al ambiente o el derecho al ambiente sano, sino también habló de la protección de las riquezas naturales de la nación. Entonces, es un deber del Estado colombiano proteger a los ecosistemas cuando hay alguien que los amenaza, y hoy los hipopótamos son una amenaza para los ecosistemas. Pero además, debo decirte que este control de los individuos no tiene que ver con cosas que a veces circulan de pronto en las opiniones, especialmente de personas que no tienen conocimiento técnico en la biología o en la ecología, que es propiamente la ciencia que debería tener presente cómo abordar esta población. Y entonces nos dicen cosas como, son animales que no podemos aprovechar económicamente, entonces ahí sí los atacamos. No, eso es falso, porque no es el hecho de que no podamos aprovecharlos económicamente, no es el hecho de que no nos gusten los hipopótamos, sino que son especies que se vuelven invasoras y que están afectando a nuestros ecosistemas. Y es deber del Estado colombiano cuidar los ecosistemas, por lo tanto hay que hacer un control de natalidad y un control de individuos. Ok, Jess, hablando de eso, quería hacerte una pregunta, bueno, dos de hecho. La primera, ¿de quién es el problema? ¿Del dueño, o sea, de Pablo Escobar, o de las personas que tiene ahí, o de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, o del mismo Estado? Esa es como la primera pregunta. ¿Quién es el doliente de esta situación? Y la siguiente pregunta es, venga, todos nos hemos preguntado lo mismo, listo, está bien, los hipopótamos no pueden estar en Colombia. ¿Es factible o no es factible que tomemos otras medidas, no sé, como esterilizarlos, como devolverlos a su tierra, bueno, a África subsahariana, como nos dices, o por qué no se puede? Bueno, son preguntas difíciles. Lo primero es que la culpa definitivamente la tiene Pablo Escobar y la falta de control que había en el Estado colombiano sobre el ingreso de especies exóticas. Hoy en día el Estado colombiano es absolutamente exigente por los compromisos internacionales que tiene en materia ambiental, pero también por la responsabilidad propia de cuidado de nuestros ecosistemas. Hoy, si tú vas a traer una planta del Amazonas, tienes que tener permiso de la autoridad ambiental. Si vas a traer un animal de otra parte, tienes que tener permiso de la autoridad ambiental, y eso tiene, digamos, unas razones muy claras. No es porque la autoridad quiera controlar todo lo que la gente hace con el animal que quiera traer, o con la plantita que quiera traer, o con un cultivo bacteriano que quiera traer, sino que cada ecosistema es tan distinto que lo más probable es que una especie que sea introducida a otro ecosistema no le sea funcional a ese ecosistema, sino que le sea dañina a ese ecosistema. Entonces, la primera culpa es de Pablo Escobar. Lo segundo es que ha sido muy difícil de controlar, porque en el inicio, pues digamos, estos animales vienen de finales de la década de los 80, y el crecimiento, un hipopótamo tiene una cría cada 2 años más o menos, y su periodo de gestación es más o menos de 7 meses. Entonces calculemos el número de individuos que hay hoy. Dicen los datos que han presentado en los últimos días que llegan a ser cerca de 50, con lo cual es muy complejo competir, porque además la gente, uno, se ha familiarizado con los hipopótamos. Entonces cuando se va a hacer control, siempre hay alguien que dice no a estos animalitos, no, porque son lindos, porque son tiernos, pero no se tienen en cuenta, digamos, las implicaciones de peligro que tiene una especie como estas, que en el marco de su territorialidad también ataca a humanos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ataques registrados de hipopótamos contra personas, en donde suelen ser muy violentos, pues el tamaño del hipopótamo es inmenso, pero pues es un problema que ha venido, y mientras nos seguimos dando esta discusión, terminamos sin hacer nada. Entonces, en algún momento se habló de esterilización, por supuesto, pero la esterilización es absolutamente costosa, está cerca de los 50 millones de pesos por individuo. Eso en costos fiscales es muy difícil para cualquier autoridad ambiental, para cualquier autoridad territorial, decir voy a hacer esta inversión, porque finalmente los esterilizamos, pero no logramos tener control sobre el total de los individuos que hay. ¿Por qué no devolverlos? Porque estos individuos, cuando un animal ha estado en un ecosistema, se acostumbra, no se adapta, se acostumbra a este ecosistema, y pues se acostumbra a la comida que hay acá, se acostumbra al ecosistema que hay acá. Pues básicamente devolverlos a África tiene 2 condiciones. Uno, que cuesta demasiado, y las entidades que eventualmente quisieran llevárselos, lo que dicen es sí, me los llevo, pero póngamelos en África. El Estado colombiano tendría que pagar el transporte, que es absolutamente costoso para un animal de estas características. Igual esterilizarlos es muy complicado, y la eutanasia pues es una forma que también es costosa, pero que es la menos dolorosa que se ha encontrado. Pero ahora yo te quiero decir algo que me parece que es clave, y es que aquí también debemos dejar el moralismo. El moralismo que al final carece de todo tipo de conocimiento científico. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, las ratas son una plaga, ¿cierto?
pero las ratas a todos nos parecen feas. Como las palomas también. Como las palomas, a todos nos parecen feas. Entonces, cuando hablamos de control de palomas, cuando hablamos de control de ratas, a todos nos parece que sí hay que controlarlas porque son ahí. Las palomas y las ratas también son animales. Las palomas son aves que están ahí, que eventualmente también pueden ser lindas, pero no nos hacen ojitos y no nos parecen tiernas. Las ratas sí que menos. Creo que todas las personas que pueden darse este discurso de no controlar una especie que se volvió un problema ecosistémico, pues son capaces de matar una rata o de comprar un veneno para ratas. Es decir, hemos familiarizado tanto el control con las ratas que podemos ir a un supermercado y comprar un veneno para las ratas, pero no nos parece cruel que la rata se coma el veneno y muera y nosotros tengamos que recoger el cadáver. O no nos parece cruel que tengamos que hacer redadas para recogerlos. Entonces, aquí lo que hay que entender es cómo se comporta una especie respecto de las otras especies. Y hay que comprender que el Estado colombiano, en cabeza de las autoridades ambientales, tiene el deber de proteger el ecosistema nativo. Es como cuando siembran una planta invasora. Cuando siembran una planta invasora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es tratar de retirar la planta invasora y en su defecto sembrar especies nativas, porque lo que buscamos es recuperar el ecosistema en las mejores condiciones, que hace parte además de los principios que Colombia ha adoptado dentro del derecho internacional ambiental y que fueron adaptados a Colombia a través de la Ley 99 de 1993. Para eso, quiero decir algo muy importante que le cuento a mis estudiantes siempre, y es que, o les cuento no, sino que refuerzo, y es que el Sistema Nacional Ambiental, que se creó con la Ley 99 del 93, no solamente es un sistema de autoridades ambientales, es un sistema que está compuesto también por entidades asesoras técnicas. Está el Instituto von Humboldt, están los institutos de investigación marina y oceánica, y eso tiene que ver con que en materia ambiental no se pueden tomar decisiones solamente con la norma. Cuando solo tenemos en cuenta la norma y la norma plana, como la vemos a veces los abogados que somos un poquito sesgados en nuestros pensamientos, pensamos es en las emociones. Entonces yo hoy veo una cantidad de colegas abogados diciendo no a la eutanasia, no a la eutanasia. Bueno, y si no es la eutanasia, ¿qué hacemos con los hipopótamos? Dejamos que se siga creciendo la población, dejamos que sigan acabando con los ecosistemas, dejamos que se coman grandísimas extensiones de pasto y que además termina atacando incluso las personas y que no podamos hacer nada para controlarlos a una especie que no es de aquí y que terminó siendo una especie invasora, como lo puede ser una especie de plantas invasoras, como lo puede ser otra especie animal invasora, que aquí ha pasado muchas veces. Pero insisto, eran momentos donde no había tanto control, hoy hay control y es deber del Estado proteger esos ecosistemas. Nada, pues la discusión sigue ahí, estamos esperando a ver qué va a pasar con los hipopótamos. Me parecía súper importante que viniera alguien que de verdad nos explicara desde los dos puntos de vista o desde las dos aristas de lo que es un biólogo y lo que también es un abogado que entiende las responsabilidades, porque ojo, ¿quién responde si un hipopótamo ataca a una persona? Normalmente habría una demanda contra el Estado por una falla en el servicio, porque es un control que no se hace. Y eso le costaría muchísimos millones al Estado colombiano. Pero quiero decirte algo que es importante que se me pasó a decirte ahora. Yo creo que todos recordamos cuando en el colegio hablamos de las redes tróficas o en alguna época cuando somos un poquito mayorcitos hablábamos de las cadenas alimenticias, que es un concepto que se venía como replanteando en el área de las ciencias. Cuando nosotros tenemos una red trófica significa que hay un animal que se come otro animal, que se come otro animal y que ese animal se alimenta de plantas y esas plantas se alimentan de otro tipo de sustancias. Todo eso funciona en una red. Ya no hablamos de ciclos o de cadenas porque todo funciona de manera sistemática. Entonces, en este sistema biológico, que es el ecosistema, todo el mundo debe tener un papel. Cuando eso está ya construido a través de los periodos evolutivos que hemos tenido y llega una especie nueva, se altera completamente esa red trófica, porque llega alguien que se está comiendo los que no debería comerse y esos deberían comerse a otros que no se están comiendo y esos otros no ayudan al crecimiento de las plantas y esos otros no ayudan a que se produzca oxígeno de la misma manera. Entonces fíjate que el impacto es excesivamente alto. Es un impacto que no se mide, digamos, con las condiciones técnicas siempre, sino que muchas veces, insisto, los abogados pecamos por hablar de sensibilidades. Y esto no es la primera vez que pasa en Colombia, lo hablamos con el oso Chucho, donde el Estado colombiano, donde las altas cortes tuvieron que intervenir para haberse operado una habeas corpus, que es una figura propia del derecho penal y que es propia de los derechos fundamentales, que no tiene que ver con que un animal que sea conservado en un zoológico esté privado indebidamente de la libertad. Fíjate que lo que hacemos a veces es trasladar emociones humanas a lo que creemos que está bien, a lo que creemos que es el bienestar, sin considerar esos aspectos técnicos que son los que deben llevarnos a tomar decisiones con fundamento científico y no con fundamento emocional. Porque yo creo que en lo que pecamos en este tipo de decisiones es en hablar mucho de emociones, en que nosotros cuando no sabemos cómo vive una especie, cómo vive un ecosistema,
pues nos parece muy fácil decir, no, pobrecito, dejémoslo vivir, él no hace daño. Pero cuando no contemplamos el daño, lo que estamos haciendo es deteriorando los ecosistemas colombianos y estamos deteriorando pues la calidad de vida, no solo de esos animales o plantas que están ahí, sino definitivamente de las personas que están ahí, que empiezan a tener menor disponibilidad en algunos alimentos, empiezan a tener además unos elementos de peligro, empiezan a tener también cambios en su ecosistema que no les permite sembrar de la misma manera, que no permite tener los mismos flujos hídricos de la misma manera. Entonces es todo, estamos afectando la vida de todo el mundo. Y yo sí creo que la invitación es a que cuando hablemos de temas ambientales hay que tener especialmente conciencia de los efectos que trae esto, de tener pruebas científicas. Así ha venido desarrollándose desde hace muchísimos años. En la Declaración de Río de Janeiro nosotros asumimos unos principios como Estado colombiano que los trajimos a la ley colombiana, en donde dijimos las decisiones de carácter ambiental deben tener una base científica para poder llegar pues a cumplir el objetivo. Si no tiene esa base científica, mejor no opinemos, porque a veces terminamos dando mala información, terminamos diciendo lo que no es, y cuando hablamos con mucha emoción de algo que no es cierto, terminamos convenciendo a un montón de gente de algo que no es cierto. Nada, pues aquí la discusión están los puntos de vista, los seguimos para que ustedes nos cuenten si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta medida, están los pro, están los contra. Y nada, desde aquí desde Democratizando los invitamos a que, pues nada, nos sigan y se suscriban al canal, las personas que no se han suscrito, y también que le echen ojo a esta mujer, que esta mujer también, hecho la cuña y rápida, está presentando en la Feria del Libro un artículo, sí es un artículo muy bueno, que los invito a que venga. La Feria del Libro también es un espacio buenísimo, vayan, lo revisen. Cuéntame rápido, así rápido, ¿de qué es ese artículo? Porque yo tengo que hacerle propaganda, la verdad. Es una historia distinta a la de los hipopótamos. El sector público se presta para estudiar muchos temas. Lo que estamos presentando es un libro elaborado y editado por el sello Universidad Nacional de Colombia con el Instituto de Estudios Urbanos. Se llama Análisis Urbano y es el volumen 1 de una serie que pretende presentar el instituto como parte de los trabajos exitosos de la maestría en gobierno urbano que ofrece el instituto en la sede de Bogotá. Y lo que estoy presentando allí es el capítulo de un libro que hemos construido a 4 manos, en donde desarrolla el tema del fracaso de las instituciones a través del análisis de la descentralización del sistema carcelario en Colombia, específicamente desde el estudio del caso de Bogotá. Entonces nada, pues a los que estamos en Bogotá, si no tienen parche, pásense por la Feria del Libro, país invitado India, buenísimo. Es otra forma de ver la lectura, otra forma de entender la cultura hindú, o sea, es buenísimo. Y pues ahí se pasan por el stand de la Nacional y revisan los escritos de esta mujer que es supremamente inteligente. Entonces nada, nos despedimos, muchas gracias por seguirnos, y el debate, como en el oso Chucho, pues está en los hipopótamos, entonces pues conectados y denos sus opiniones. El debate está en cómo asumimos que no todas las especies son humanas, y aquí es donde está el problema muchas veces del ambientalismo y del animalismo extremo, y es pretender que nosotros podemos sentir como las otras especies y que las otras especies sienten como nosotros sentimos. Y eso es muy complejo porque no es así. La vida silvestre es silvestre y nosotros no hacemos parte de la vida silvestre propiamente. Y aquí hay que entender muchos factores científicos que los invito a que los lean, los estudien, los procesen antes de dar una opinión sobre esto. Entonces nada, hasta otro capítulo, un abrazo, Gracias. chao.